Un temible fantasma recorre el mundo. El fantasma de la enfermedad renal crónica, un padecimiento de los riñones que se ha venido incrementando de forma alarmante en todo el planeta, a tal grado de que los hospitales están saturados de pacientes en diálisis y las listas de enfermos en espera de un trasplante de riñón sobrepasa por mucho a los donantes disponibles. Si no se logra revertir pronto esta tendencia, dentro de poco tiempo, ningún sistema de salud en el mundo tendrá capacidad económica ni de infraestructura para tratar este padecimiento en etapas avanzadas. Y, por increíble que parezca, la solución a este monstruoso problema es relativamente sencilla, como veremos más adelante en este mismo video. Hablemos un poco de los riñones. Prácticamente todo el mundo sabe que, en condiciones normales, cada persona tiene 2 riñones cuya función principal es filtrar la sangre y eliminar del cuerpo los desechos y el exceso de agua a través de la orina. Pero, además, los riñones producen 3 importantes hormonas: eritropoyetina, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos, renina, que regula la presión arterial, y calcitriol, que ayuda a mantener el calcio para los huesos. Por tanto, los riñones sanos evitan la acumulación de toxinas y el exceso de líquidos en el cuerpo, equilibran las sales y los minerales en la sangre, tales como calcio, fósforo, sodio y potasio. Ayudan a controlar la presión arterial, intervienen en la producción de glóbulos rojos y conservan sanos y fuertes a los huesos. Pues bien, la enfermedad renal crónica, llamada también insuficiencia renal crónica, es un padecimiento potencialmente mortal que se clasifica en 5 etapas con base en la intensidad del daño de los riñones. En la etapa 1, el daño renal es leve y potencialmente reversible. El paciente no percibe síntoma alguno, pero los estudios podrían mostrar de forma consistente proteínas en la orina, lo cual no es normal. En la etapa 2, el daño renal es todavía leve, pero con un nivel de avance que podría ya no ser reversible. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer para detener o retardar el daño a los riñones. Los síntomas en esta etapa podrían incluir presión arterial alta, proteínas en la orina, hinchazón de las manos o los pies e infecciones frecuentes de las vías urinarias. En la etapa 3, los riñones tienen daños leves o moderados que generalmente son irreversibles, pero con el tratamiento adecuado y ciertas modificaciones en el estilo de vida, muchos pacientes no progresan a las etapas 4 o 5. Es posible que se empiecen a percibir síntomas que pueden incluir, además de los mencionados en la etapa 2, orina espumosa por contener proteínas, orina más oscura que lo habitual por presencia de sangre, micciones con una frecuencia mayor o menor que la normal, debilidad y cansancio, sequedad o picazón en la piel, dolor en la parte baja de la espalda, calambres y dolores musculares y problemas para dormir. En la etapa 4, los riñones tienen daños moderados o severos. Los síntomas pueden consistir, además de los referidos en las etapas anteriores, anemia, dolores de los huesos, trastornos cardíacos, potasio y fósforo altos, pérdida de apetito, náusea, vómito, mal aliento, pérdida de peso y desnutrición principalmente.
Además, estos pacientes tienden a presentar moretones con facilidad o a sangrar durante un tiempo excepcionalmente prolongado después de una herida cortante o algún otro tipo de lesión. En la etapa 5, los riñones tienen ya daños severos y se podrían presentar, además de los síntomas de las fases anteriores, producción escasa o nula de orina, problemas para respirar, alteraciones en el color de la piel y dolores de cabeza. Si no se atienden, estos pacientes pueden evolucionar a encefalopatía urémica, un trastorno ocasionado por una disfunción cerebral que puede provocar confusión, letargo, convulsiones, coma y muerte. En esta última etapa, los riñones ya han perdido más de 85% de su capacidad funcional y los pacientes necesitarán diálisis durante el resto de su vida o hasta que logren conseguir un trasplante de riñón. Y aún así, la supervivencia es considerablemente corta. Ahora asómbrense, por desconcertante que parezca, en la mayoría de los casos, la enfermedad renal crónica se puede prevenir y evitar, pues hasta en 70% de las veces se debe a hipertensión arterial y diabetes mellitus mal controladas. ¿Qué significa esto? Significa que para prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica hay que tomarse la presión constantemente, en especial a partir de los 40 años de edad, y asegurarse de que se halle dentro de los niveles normales. La gran mayoría de las personas con hipertensión, es decir, con presión arterial alta, no presentan síntomas, de modo que la única forma de detectarla es mediante el aparato específico para ello, llamado esfigmomanómetro. Por su parte, las personas diabéticas deberán hacerse las mediciones correspondientes y mantener cifras adecuadas de la glucosa sanguínea. Hay dos formas comunes de medir los niveles de glucosa. Una, prueba de azúcar en la sangre en ayunas, que se puede realizar en casa con un glucómetro y que mide el nivel actual de glucosa en la sangre. Los valores normales son de 80 a 130 miligramos sobre decilitro. Y 2. Hemoglobina glucosilada, la cual revela el nivel promedio de la glucosa en la sangre de los últimos 3 meses. Esta prueba se realiza en un laboratorio de análisis clínicos y su valor normal es de 7% o menos. La presión arterial alta es la causa principal de la insuficiencia renal crónica, pues lesiona los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, lo que reduce el suministro de sangre a los diferentes órganos, entre los que se incluyen los riñones, y entonces estos dejan de eliminar los desechos y líquidos sobrantes de la sangre, lo cual aumenta todavía más la presión arterial. Por tanto, la hipertensión es tanto una causa como un resultado de la enfermedad renal. La presión arterial normal en las personas mayores de 18 años es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Una presión arterial de 140 sobre 90 o más se considera alta. Con el propósito de evitar daño renal, se debe mantener una presión por debajo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Para ello, el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre recomienda remedios naturales, cambios en el estilo de vida y medicamentos. Respecto de los remedios naturales, en este canal tenemos varios videos sobre el tema, de modo que les recomendamos darle una revisada para su análisis. Les serán de enorme utilidad. En cuanto a los cambios en el estilo de vida, se aconseja lo siguiente:
Reducir el consumo de sal, de alimentos ultraprocesados o con aditivos de fosfato y de bebidas azucaradas. Consumir frutas y vegetales frescos, cereales y productos lácteos descremados. Hacer por lo menos cada tercer día unos 30 minutos de actividad física moderada, como caminar, bailar, realizar tareas del hogar, andar en bicicleta o nadar. Reducir o, mejor aún, eliminar el tabaquismo y el consumo de alcohol y mantener el peso corporal en un nivel normal o cercano a este. Por último, los medicamentos más recomendados para reducir la presión arterial y detener o retrasar la evolución de la enfermedad renal crónica son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, captopril y enalapril, y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como los sartán, telmisartán, etc. Además, según el caso, el médico podría recetar adicionalmente un diurético u otros medicamentos. Ahora bien, hay diferentes estudios de laboratorio para verificar qué tan bien están funcionando los riñones y así establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Los principales de ellos son la tasa estimada de filtración glomerular y la determinación de proteínas en la orina. La tasa estimada de filtración glomerular es un análisis sanguíneo que mide la cantidad de sangre que los riñones filtran por minuto. Los valores altos indican que los riñones están funcionando bien, mientras que las cifras bajas revelan que no están funcionando tan bien. Así, en la etapa 1 de la enfermedad renal crónica, el paciente tiene una tasa estimada de filtración glomerular de 90 mililitros por minuto o más. En la etapa 2, de entre 60 y 89 mililitros por minuto. En la etapa 3, de entre 30 y 59 mililitros por minuto. En la etapa 4, de entre 15 y 29 mililitros por minuto, y en la etapa 5, de menos de 15 mililitros por minuto. Otro signo de enfermedad renal crónica es la proteinuria, es decir, la presencia de proteínas, generalmente albúmina, en los exámenes de orina. La presencia de más de 30 miligramos de proteínas por gramo de creatinina en muestras sucesivas de orina es un signo de enfermedad renal crónica. Las altas concentraciones de proteínas en la orina confieren a esta un aspecto espumoso. El diagnóstico precoz de proteinuria puede ayudar a intervenir de forma temprana para reducir el riesgo de insuficiencia renal progresiva. En resumen, la proteinuria persistente es un signo de lesión renal y constituye, junto con la tasa estimada de filtración glomerular, la mejor estrategia sobre la que se sustenta el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad renal crónica. No obstante, el análisis de la creatinina sanguínea también puede formar parte de un chequeo periódico si el médico lo considera pertinente. Pues bien, estimados seguidores, no pasen por alto este contenido, pues hay muchas enfermedades verdaderamente lamentables que se podrían evitar con estas recomendaciones tan sencillas. Esto es todo por ahora y recuerden que los mejores videos sobre la salud y los remedios naturales científicamente comprobados los encuentran en este canal educativo. ¡Hasta pronto!